Mi nombre es Jesús Antonio Barragán Alejo Torres Rivera Adriana Vanessa. y somos alumnos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Huestuticlán de la carrera de Ingeniería Química. El día de hoy les hablaremos sobre dos ejercicios que están enfocados en la materia de fenómenos de transporte 1, teniendo como asesora a la profesora Betty. Los ejercicios están enfocados a la transferencia de calor. Se van a hablar en la base de cilindros y en la base de placas por conducción y convección, las dos combinadas. A continuación, veremos los siguientes ejercicios. Problema 1. Cilindros. Explicado por mi compañera Vanessa Torres. A continuación yo les desarrollaré el ejercicio de cilindros. Primero lo decidí trabajar por la parte de conducción. Una vez leído el problema empezamos a extraer los datos. Posteriormente empezamos a extraer el material que vamos a ocupar, que es una calculadora, tablas para obtener los diámetros, las conductividades y los factores de conversión. Para ello los datos que se lograron extraer son 3 octavos de una cédula 40. En esa parte para extraer los diámetros vamos a ocupar la tabla de cédulas. Tenemos un diámetro interno de 12.52 milímetros y un diámetro externo de 17.5 milímetros. Posteriormente el problema nos brindaba una longitud que es 4.6 milímetros. Nos brindaba dos temperaturas, una interior, una exterior, que son 35 grados Celsius, 210 grados Celsius. Tenemos trabajando 4 conductividades de materiales diferentes, que es pino, acero, corcho y asbesto. Posteriormente nos proporcionaba un delta R, 1, 2 y 3, que son 0.0353 metros para el acero, para el corcho tenemos 210.6 milímetros, para el asbesto tenemos 0.0484 metros. Posteriormente vamos a empezar a definir lo que son las fórmulas a trabajar. Vamos a ocupar la de conducción para calcular las resistencias, que es logaritmo natural sobre R2 sobre R1 sobre 2pi por mi conductividad de mi material. Aquí está representada con una n porque va a cambiar conforme a la conductividad que ocupes. Por la longitud. Posteriormente vamos a ocupar la de Q. Es Q igual a temperatura 1 menos tu temperatura final, que tienes en este caso, por así decirlo, 4, y empiezas a sustituir tu resultado de resistencias aquí. Va a ser la sumatoria de tus resistencias. La ocupes o no la ocupes, siempre tienes que estar consciente de que tienes que determinar la fórmula del área de un cilindro. Posteriormente vamos a ocupar lo que es para calcular los radios. Es tu radio, por así decirlo, el 3 es igual a tu radio 2 más tu delta R de tu primer material. Una vez detalladas todas las fórmulas y determinados todos los datos, vamos a empezar a hacer factores de conversión, porque como puedes notar no se puede trabajar así como tal. Tu sistema que lo vas a trabajar va a ser sobre el sistema internacional. Tus conductividades están en watts, metros, Kelvin. Vamos a empezar a trabajar los factores de conversión por los diámetros. Vas a calcular tu primer diámetro, que son 12.52 milímetros por un metro entre 1000 milímetros, y esto nos va a arrojar el resultado en metros, que son 0.01252 metros. Y para tu segundo diámetro, que es el exterior, aplicas la misma metodología y tus metros son 0.01715 metros. Posteriormente vamos a pasar y notar que la longitud también está en milímetros. Vamos a hacer el mismo procedimiento y lo vamos a pasar a metros. Lo tenemos en 4.6 por 10 a la menos 3 metros. Posteriormente seguimos analizando los datos de qué sistema lo estamos trabajando y logramos determinar que las temperaturas se encuentran en Celsius. Para ello hay que pasarlas a Kelvin. De esta manera se trabajan tus 35 Celsius más 273.15 Kelvin, que nos da como resultado 308.15 Kelvin. Posteriormente vas a hacer lo mismo para tu temperatura exterior y te va a dar como resultado 483.15 Kelvin. Una vez teniendo esto en metros, lo que es tus diámetros, tu longitud y tus temperaturas, vamos a proceder a revisar tus deltas R. Nada más tienes 2 en metros, entonces te falta convertir una de milímetros a metros. Trabajas el mismo procedimiento anterior mencionado, que es tus 210.6 milímetros por un metro entre 1000 milímetros, me va a arrojar a metros, que son 0.2106 metros. Una vez hechos tus factores de conversión, vas a proceder a la parte de cálculos y vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar a calcular los radios. Para ello,
vamos a ocupar la parte de los diámetros convertidos ya en metros. Tu primer diámetro te dice que son 0.01252 metros. Con este vas a determinar tu primer radio. Este resultado que tienes en metros lo divides entre 2 y te da como resultado tu primer radio, que fue de 6.26 por 10 a la menos 3. Posteriormente, para calcular tu segundo radio, tenemos un segundo diámetro, que fue el de 17.15 milímetros, que en metros será 0.01715. Esto lo divides entre 2 y te va a dar tu segundo radio, que es 8.575 por 10 a la menos 3. Posteriormente vas a pasar a proceder a calcular tus radios internos, que son el 3, el 4 y posteriormente el 5. Vas a hablar que vas a ocupar esta fórmula de acá, la que ya te había mencionado con anterioridad. Es tu radio 3 igual a tu radio 2 más tu delta R de tu primer material que tienes aquí, que es el acero. Entonces tienes el resultado de tu radio 2, que es 8.575 por 10 a la menos 3, más tu delta R de tu material, que en este caso era 0, que es 0.0353 metros. Esto te da como resultado, hace la sumatoria de la operación, te da como resultado 0.04387,5 metros. Posteriormente vas a trabajar la misma metodología para tu radio 4 y tu radio 5. A diferencia que aquí lo que va a ir cambiando es que para tu R4 va a ser igual a R5 por tu delta R de tu segundo material, que es el corcho. Y para tu R5 lo vas a trabajar tu resultado de tu R4 más tu delta R de tu último material, que es el asbesto. Una vez calculados todos tus radios, vamos a proceder a la parte de calcular resistencias por conducción. Vamos a ocupar la fórmula que con anterioridad yo les había comentado, que es R igual al logaritmo por R2 sobre R1, todo esto sobre 2pi por conductividad del material por logaritmo. Va a ser por partes, ya que en esta parte ocuparíamos una fórmula que se llenó, esta segunda que te estoy señalando, pero como tal, si sustituyes datos a la hora de quererlo ingresar a tu calculadora, no entra por completo, entonces te pide que tus resistencias las calcules por partes. Para ello, tu primera resistencia va a ser el logaritmo natural de tu R2 sobre tu R1 sobre 2pi por la conductividad de tu material, que es el pino, por la longitud. Empiezas a sustituir datos de acuerdo a lo que tienes acá, porque se supone que ya tuviste que haber hecho factores de conversión y todos tus radios calculados y todo. Y tu primera resistencia te da como 72.1010. Calculas tu segunda resistencia cambiando la conductividad de tu material y cambiando tus radios, que es tu radio 3 sobre tu radio 2 por tu conductividad. En este caso vas a ocupar la de acero. Te da como resultado 2.6085. Para tu tercera resistencia procede lo mismo. Va a ser tu logaritmo natural de tu radio 4 sobre tu radio 3. Y el dato que vas a cambiar en la parte de abajo va a ser la conductividad de tu otro material, que en este caso es el corcho. Y para tu última resistencia a calcular va a ser tu radio 5 sobre tu radio 4 por la última conductividad de tu último material, que sería el asbesto. Posteriormente, calculadas tus 4 resistencias, realizados todos tus procesos, todos tus cálculos hasta esta parte, vas a proceder a la parte de la sustitución de la fórmula. Como tal, ya no vas a volver a poner esto en tu fórmula, sería tu diferencia de tus temperaturas más la sumatoria total de tus resistencias. En este caso sería tu temperatura 1, que es 308.15 Kelvin, menos tu temperatura final, que es la exterior, 483.15 Kelvin, y eso lo vas a sustituir en tu fórmula que te acabo de mencionar. Obvio, los datos que vas a tomar son una vez ya corregidos, por así decirlo. Vas a empezar a tomarlo así: tu temperatura inicial menos tu temperatura final sobre tu resistencia 1, tu resultado, más el resultado de tu resistencia 2, más el resultado de tu resistencia 3, más el resultado de tu resistencia 4, y de ahí haces tu operación, la metes a la calculadora y ya te arroja tu resultado como tal. Pero tus unidades en las que te tiene que quedar
dar tu resultado son en watts. Ya depende de lo que del ejercicio te pida. Si te pide que lo conviertas a sistema inglés, en sistema inglés se va a trabajar BTU sobre hora. Entonces, lo que te dio en watts lo vas a convertir a BTU sobre hora, que dice que tus watts son 0.29307 watts, que equivalen a un BTU sobre hora. Haces tu regla de 3, tu resultado que te dio en watts por 1, que son tus BTU sobre hora, entre lo que se supone que equivalen los watts. Y esto te va a dar tu resultado BTU sobre hora, que es el sistema inglés. Y así sucesivamente si lo quieres trabajar para otro sistema, que es el CGS. Posteriormente les voy a pasar a explicar cómo es que vamos a adjuntar la convección y la conducción. En el ejercicio anterior les comentaba que se trabajó sobre conducción, aquí vamos a añadir la parte de la convección. Y para calcular de manera junta o combinada las dos, es tu Q total que tienes igual a tu Q de conducción más tu Q de convección. Para ello vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio que teníamos, a diferencia de que en tu esquema, como lo pudiste observar en el otro, pues se van a incorporar datos como H, que es el interior y el exterior, sobre tus resistencias, por tus temperaturas y sobre los materiales que igual ya se habían trabajado. Posteriormente vamos a extraer algunos datos de los que teníamos en el anterior para poderlos trabajar con este, que se va a trabajar sobre el mismo problema, nada más que añadiéndole otros, ya que para trabajarlo de manera combinada te pide alguna que otra cosa diferente. Teníamos posteriormente igual 3 octavos cédula 40, tu diámetro interno, tu diámetro externo, teníamos las temperaturas interna, externa, tu longitud, las conductividades de los materiales que ibas a trabajar, adicionando la de asbesto, tu delta X en esta ocasión, te pide una, en esta ocasión se va a trabajar de 0.3 metros, tus delta R de asbesto, que son acero, corcho y asbesto. Posteriormente nos pedía que adicionáramos, el problema nos proporciona un dato de diámetro solo. De igual manera te da el dato, lo pasas a metros y de metros lo divides entre 2 para calcular tu radio general. Y de tus datos, pues ya todos están trabajados en sistema internacional, que como les había comentado, se extrajeron del ejercicio anterior para poderlo trabajar en este mismo, pero de manera ya más fácil. Y tienes también la conducción de aire y la conducción de vapor. De igual forma pasas a la parte de fórmulas, defines las fórmulas que vas a trabajar. Hace un momento se los comentaba, lo trabajes, no lo trabajes, siempre tienes que tener en consciente tu fórmula de tu área para un cilindro. En esta ocasión se las voy a mencionar, que es tu área igual a 2pi por tu radio por tu longitud. Posteriormente vamos a incorporar una resistencia que se va a calcular, que en esta ocasión es para convección, y también vas a calcular la resistencia para conducción. Entonces, anteriormente la resistencia que calculaba con ustedes es la resistencia de conducción. Ahorita vamos a implementar la de convección, que es 1 sobre tu H de tu material. Volvemos a poner N porque va a variar depende de tu material que trabajes. En este caso tenemos aire y tenemos vapor. Por tus 2pi, este es un dato establecido. Por tu radio calculado y por tu longitud que el problema te da. Posteriormente también vamos a ocupar la de Q, de la sumatoria de tu temperatura 1 menos tu temperatura final sobre la sumatoria de tus resistencias. Posteriormente vamos a ocupar una nueva fórmula, que es esta, entre comillas nueva, porque realmente ya la viste en el ejercicio pasado, nada más que ahora se le va a agregar la resistencia inicial y final, o interior y exterior, de convección. Es tu temperatura 1 menos tu temperatura final sobre resistencia interna sobre más tu resistencia de tus materiales a trabajar, y cerrando con broche de oro con tu resistencia exterior. Posteriormente vamos a proceder a la parte de los cálculos. Aquí ya como por así decirlo, me ahorré unos pasos porque estos radios ya se habían calculado en el ejercicio anterior. Nuestro quinto radio, como se los mencionaba, era la parte de tu R4 menos tu delta R de tu material de asbesto. En esta ocasión nos dio nuestro quinto radio como 0.3028 y esos son tus materiales, esos son tus radios calculados ya. En el ejercicio anterior se los explicaba. Posteriormente vamos a pasar a calcular las resistencias por conducción.
Vamos a empezar a calcular esas, que son las partes que nos pide aquí internamente la fórmula. Una vez calculadas, tus resultados son 72.10, 14.405.7, tienes 2.6085 y tu última resistencia que es de 35.8684. Una vez calculadas estas resistencias para cada uno de los materiales que se trabajaron, vas a proceder a calcular ahora las resistencias para convección. Y las resistencias de convección como resultados te da 665901.3178 para tu resistencia interior. Y la exterior te da 707869.6879. Una vez calculadas todas tus resistencias, vamos a pasar a proceder a sustituir en la fórmula. Una vez sustituidos tus datos en la fórmula, como tal está acá, que te pide tu temperatura inicial, la tenías aquí. Acá está 308. Kelvin menos tu temperatura exterior, que es 483.15 Kelvin, sobre, ojo, aguas con las resistencias, porque al inicio te pide tu resistencia por convección para cilindro, que son las que se calcularon al último. La primera, que ya te había mencionado su resultado, más vas a empezar a integrar la parte de tus resistencias por conducción. Tu primera resistencia, más tu resultado de tu segunda resistencia, más tu resultado de tu tercera, más tu resultado de tu cuarta resistencia. Posteriormente te está pidiendo que incorpores, cerrando esta fórmula, tu resistencia por convección que calculaste como segundo término. Una vez sustituidos los datos, pues como tal, lo vamos a dejar en puros resultados después de haber calculado sus resistencias, ya que si tú metes toda esta parte de aquí en tu fórmula, en tu calculadora no te va a arrojar un error o simplemente no va a entrar toda tu fórmula. Por eso es que nada más te meten resultados como tal. Empiezas a sustituir, empiezas la sumatoria de tu resistencia por convección, más con la de conducción, cerrando con la de convección. Y eso te va a arrojar tu resultado para tus resistencias, tu resultado para tu ejercicio de cilindros combinados con convección y conducción. Reiterándote, la fórmula es Q total igual a tu Q de conducción más tu Q de convección, que es esta parte de aquí ya sustituida. Y te arroja tu resultado en watts. De ahí posteriormente igual, si gustas calcularlo en un sistema inglés que es BTU sobre hora o un sistema CGS sobre, ¿qué sería? Ergio. Para ello es que te mencionaba con anterioridad que ocuparas tus tablas de cédula, tus tablas de tu conductividad de tus materiales, tus tablas de factores de conversión. Por mucho que digas tú, los factores me los sé, hay factores de conversión que no nos acordamos o simplemente no lo sabemos. Entonces es en la parte donde entran las tablas de factores de conversión. Las de cédulas te entran cuando te dan un dato que nada más es 3/8 de cédula 40 y tu tabla de conductividad de materiales entra en la parte cuando te hablan de la conductividad del pino, la conductividad del acero. Entonces ahí es cuando tienes que sustituir. Se puede trabajar de dos maneras la conductividad. Sistema internacional, watts sobre metro Kelvin, o en sistema inglés, BTU sobre hora, pie por hora por Fahrenheit. Entonces, si tú lo trabajas en sistema inglés, a la lógica tus datos no te van a quedar así como los tengo yo. Tienes que hacer tus respectivos factores de conversión a sistema inglés, tus temperaturas a Celsius, tus diámetros a metros y de metros a pies, y posteriormente así lo estarías trabajando con cada uno de ellos. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo estaremos recibiendo y con gusto te estaremos explicando. Problema 2. Placas. Explicado por Jesús Antonio. Ahora yo les voy a hablar del segundo problema, que va a ser un sistema de transferencias de calor combinados de una placa. Para eso vamos a analizar el problema 1 que está a continuación. Un cuarto de refrigeración tiene una pared con las dimensiones que se muestran a continuación. Tiene temperaturas uniformes de 200 grados centígrados y 50 grados centígrados sobre las superficies izquierda y derecha respectivamente. Ahora, si las conducciones térmicas de los materiales de la pared son las siguientes,
Para nuestra conductividad A tenemos 70 watts por metro Kelvin. Para nuestra conductividad de nuestra parte B, 60 watts por metro Kelvin. Para nuestra conductividad del cuerpo C, 40 watts sobre metro Kelvin. Y para nuestra conductividad del cuerpo D, 20 watts sobre metro Kelvin. Determine la tasa de transferencia de calor a través de esta sección de la pared y las temperaturas interfaces. A continuación, se elabora el siguiente diagrama. Como podemos tener, aquí la temperatura es uniforme, son 200 grados centígrados, y nuestra temperatura exterior son los del lado izquierdo y derecha, 50 grados centígrados. Tenemos como placa, bueno, nuestro cuerpo A, B, C y D, en las cuales nos indica el espesor, delta X, delta X, delta X. Ahora, dentro de esto vamos a analizar los datos que tenemos a continuación del problema. Tenemos la temperatura de la superficie, vamos a poner superficie A y superficie B. Para los datos son los siguientes. Dentro del problema vamos a analizar los datos que nos proporcionan. Como nos dice el problema, nuestra temperatura, ya tenemos identificado nuestra temperatura uniforme A y nuestra temperatura B uniforme de la izquierda a derecha. Vamos a poner datos. Temperatura A va a ser a 200 grados centígrados. Nuestra temperatura B va a ser 50 grados centígrados. Para ahorrarnos el tiempo de los cálculos, en cuestión de sacar las áreas, sabemos que la área de un cuadrado es lado por lado. Vamos a calcular, de igual manera, vamos a utilizar un factor de conversión de un metro equivale igual a 100 centímetros. Dando eso, vamos a calcular las áreas de todos los cuerpos. Para la es 2 por 6 y pasarlo a metros. Y nos sale para nuestro A, área A de A, bueno, ponerle A, 0.0036 metros cuadrados. De igual manera, para nuestro cuerpo, tanto B y C, 2.5 centímetros por 2.6 y lo pasamos a metros. Para B va a ser 0.0018 metros cuadrados. Para C, que es igual a 0.0018 metros cuadrados. Y ya por último el D, que es 4 por 6, nos da 36 centímetros. Equivale a la conversión de metros, sería igual 0.036 metros cuadrados. Ahora, también hay que hacer un factor de conversión en nuestro espesor. Lo tenemos en centímetros, hay que pasarle en metros. Para nuestro espesor, lo voy a poner aquí. Para nuestro espesor de XA, hacemos los cálculos. 0.2 metros. Para nuestro espesor de B, 0.025 metros. Para nuestro espesor de C, igual 0.025 metros. Y para nuestro espesor D, 0.04 metros. De acuerdo con estos datos, ahora vamos a hacer un diagrama de resistencias, que a continuación se los mostraré. Pausa. Ahora, a continuación, elaboré el diagrama de resistencias. De acuerdo a este diagrama, transformarlo a un diagrama de resistencias.
donde podemos analizar que entra la temperatura interior a la exterior y tenemos las resistencias. Las resistencias va a ser igual para nuestro K1, va a ser la delta de XA por la conductividad de A por la área del A. De igual manera, la resistencia de B va a ser delta X de B por la conductividad de B por la área de B. Para nuestra resistencia C va a ser el espesor de C por la conductividad de C y la área del C. Para nuestra conductividad, para nuestra resistencia del D, igual el espesor de D por la conductividad de D por la área del cuerpo D. Ahora, a continuación vamos a hacer el siguiente procedimiento para hacer los cálculos. Vamos a calcular las resistencias. Para calcular las resistencias voy a borrar el problema y ahorita vamos al siguiente paso. Ahora, vamos a calcular las resistencias de cada uno de los cuerpos. Para esto, pues, vamos a hacernos directamente, ya sabemos la fórmula correcta de la resistencia, si no aquí se la pongo en la fórmula para que podamos hacer. Vamos a calcular la resistencia del cuerpo A. Resistencia de KA va a ser igual a lo que habíamos puesto, que es el espesor de A por la conductividad de A por la área del cuerpo A. Esto igual a 0.2 metros por la conductividad que habíamos dicho. Bueno, la conductividad venía del problema, que es 0.036 metros cuadrados y 70 watts sobre metro Kelvin. Y esto igual nos da a 0.0794 Kelvin watt. Vamos a calcular para la resistencia del cuerpo B, igual delta de X de B, la conductividad de B por la área de B, y esto es igual a 0.025 metros por 60, porque si les había puesto la conductividad aquí, ¿no? 60 watts por metro Kelvin por 0.0018 metros cuadrados, y esto nos da igual a 0.2315 Kelvin watt. De igual manera, con la resistencia del cuerpo C es igual delta de X de C por la conductividad de C por la área del C. Este es igual a 0.025 metros. También hacemos un análisis de unidades: metro con metro, metro cuadrado, y queda watts sobre qué, por si quiera el análisis de unidades, ¿no? Bueno, pero seguimos. 0.25, la conductividad es de 40 watts sobre metro Kelvin, que esto multiplica a 0.0018 metros cuadrados. De igual manera, estos 0.3472 Kelvin watt. Ahora vamos para la última resistencia. Nuestra última resistencia del cuerpo D es igual a el espesor del D por la conductividad del cuerpo D por la área del D, y esto es 0.04 metros entre 0.0036 metros cuadrados. Y me falta la conductividad. La conductividad son 20 watts por metro Kelvin, y esto nos da a 0.5556 Kelvin watt.
Una vez teniendo las resistencias de cada uno de los cuerpos, vamos a calcular la conducción. Pero para antes, listo. Para calcular la conducción, pues, tenemos la fórmula que es Q es igual a la delta de las temperaturas por la sumatoria de las resistencias, o esto es igual a 200 grados centígrados menos 50 grados centígrados. Bueno, podemos pasarlos al Kelvin. Ok. 473.15 grados Kelvin más 50 323.15 grados Kelvin. Ahora, como es la sumatoria de las resistencias, pues obviamente que va a ser la resistencia del cuerpo A más la sumatoria de la resistencia del cuerpo B, pero en este caso vamos a multiplicar por la resistencia de la conductividad C. Pero como esta es nuestra H1 y el otro es nuestra H2, esta es nuestra sumatoria de resistencias. Entonces resistencia es K de B por R de K de C y más nuestra resistencia de K de D. Ahora voy a expresar la fórmula de esta manera. Q va a ser igual a 473.15 menos 323.15, 150 grados Kelvin. Esto va a ser igual a 150 grados Kelvin. Esto va a ser igual a las resistencias ya calculadas, 0.0794 Kelvin por watt más 0.2315 watts Kelvin sobre watt. Esto va a multiplicar por la resistencia del cuerpo C, que es el 0.3972 kilowatts entre, de igual manera, 0.2315 kilowatts por 0.3772 kilowatts. Y ahora se ve la suma de la resistencia de que es nuestra H2, 0.55666 kilowatts por Kelvin. Y esto nos da 194. Se eliminan los Kelvin y nos quedan watts. 194 watts. Ahora, para identificar las temperaturas de transferencia, a continuación les mostraré el siguiente procedimiento. Esto ha sido todo por nuestra parte, explicando los dos ejercicios. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.